quede infectada se va a ir de la fuerza laboral y por lo tanto el factor trabajo que está en la función de producción va a caer. Entonces, el modelo S y S son modelos que se utilizan en epidemiología, que básicamente es un modelo donde van transicionando las personas entre distintos estados. Voy a bajar para que la representación gráfica es la que lo muestra mejor. Tenemos dos estados. La S, estado susceptible. Toda persona por default está en modo susceptible, ya que este modelo no considera que haya inmunidad luego de recuperarse de la enfermedad. ¿De acuerdo? Hay otros modelos donde, justamente para modelar la llamada inmunidad de rebaño, existe una tercera categoría, la que generalmente se llama R, de recovered, que esa gente es inmune y no puede volver a enfermarse durante un cierto periodo de tiempo. En este modelo no vamos a ver eso, vamos a ver enfermedades que o no tienen inmunidad o el tiempo de inmunidad es demasiado chico, con lo cual no afecta. Entonces, tenemos el estado susceptible y el estado infectado. También vamos a tener una población que crece a tasa constante. La tasa de natalidad va a ser esta B chiquita y la tasa de mortalidad va a ser esta D. Nótese que tanto los susceptibles como los infectados pueden morir, pero esta muerte no está relacionada con la enfermedad, porque vuelta, estamos suponiendo que la enfermedad no es letal, solamente que es lo suficientemente grave como para sacarte de la participación laboral por un tiempo. Entonces vamos a tener dos funciones principales que la ven acá en las flechitas. La flechita de acá de la S hasta la I está mediada por un parámetro llamado alfa, que está en función de la proporción de gente infectada. Y después, los infectados eventualmente se recuperan a través de una tasa de recuperación llamada gamma. Y entonces este modelo, que surge de un sistema de ecuaciones diferenciales, va a alcanzar un equilibrio en el largo plazo. En realidad hay dos equilibrios. Lo que pasa es que uno de los equilibrios no nos importa porque es un equilibrio donde la enfermedad es erradicada. Y como es erradicada, el modelo se transforma básicamente en el de Lucas, con lo cual no aportaríamos nada. Nosotros acá en esta clase vamos a estudiar el equilibrio donde la enfermedad es persistente en el largo plazo. Como la enfermedad es persistente en el largo plazo, va a introducir modificaciones a la dinámica de crecimiento. Esa es la idea. Nótese que nadie nace infectado. Todos los nacimientos van directamente a la población de susceptibles. Esto es importante porque después vamos a ver que en la solución de equilibrio aparece la tasa de natalidad como factor que disminuye la fuerza de la enfermedad, pero esto es una cuestión puramente de proporciones. Es decir, es algo que surge porque vamos a analizar el modelo en términos per cápita. O sea, vamos a dividir por la población. Ahora cuando estamos acá, vemos que S sub T, cantidad de personas susceptibles, y cantidad de personas infectadas, N, población total. Entonces dividimos por N, ¿sí? Y analizamos el modelo en fracciones. Como la gente que nace siempre susceptible y nadie nace infectado, la cantidad, la B, la tasa de natalidad, va a reducir la cantidad de infectados, porque aumenta el total de población, pero no aumentan los infectados, ya que toda persona nace susceptible, nadie nace infectada. Entonces se entiende cómo es que la tasa de natalidad va a operar parecido a la N en el modelo de Solow. Es decir, va a diluir la cantidad la proporción de infectados mediante un aumento de N.
Después el alfa y el gamma. Estas son las funciones que van a ser fundamentales del modelo. Que la alfa va a ser una función que va a intentar modelar el contagio de la enfermedad, que va a ser a través del contacto. Y después la gamma, como ya dijimos, es la función de recuperación. Estas son las ecuaciones diferenciales del modelo que una vez cuando lo tengan tiempo y lo puedan revisar se van a dar cuenta que lo único que hace es esto que vimos acá gráficamente, modelizarlo con matemática, pero es los susceptibles son los que nacen, menos los que mueren, menos los que se infectan, más los que se recuperan. Los infectados son los que se infectan, menos los que se recuperan y los que mueren. Y el crecimiento poblacional es los que nacen, menos los que mueren. Esta B menos D es equivalente a la N del modelo de Solow y de todos los modelos de crecimiento poblacional, solo que antes la N era fija, y eso también va a ser fijo. Tanto B como D van a ser constantes. Lo que pasa es que como ahora estoy modelando una enfermedad en una población que crece, necesito tomar en cuenta la mortalidad de los dos grupos. Es por eso que ahora no puedo simplemente colapsar B menos D y hacerlo igual a N. Pero el parámetro cumple la misma función. Con lo cual, básicamente, esto es el crecimiento vegetativo, B menos D. Las emigraciones e inmigraciones las suponemos iguales a 0. Esta es la ecuación fundamental, entre comillas, que surgiría de resolver este sistema. Y como dijimos, hay dos equilibrios. Un equilibrio cuando no hay enfermedad, que no nos interesa porque lo único que hace es convertirse en el modelo de Lucas 1988, que no es el modelo de hoy. Y el otro es, como ven acá, B más gamma dividido alfa. Gamma dijimos que es la fuerza de recuperación, alfa es la fuerza de la infección y por la cuestión de aumento del denominador n, la tasa de natalidad también forma parte de lo que sería la fuerza de la recuperación, pero solo a nivel per cápita. Y entonces la enfermedad persiste solamente cuando B más gamma dividido alfa es menor a 1. Acá vamos a ver que efectivamente cómo va a impactar esta enfermedad a través de modificar la oferta de trabajo. Si vemos la L punto, ahora va a depender negativamente de nuestra alfa, ¿sí? Y va a depender positivamente de nuestra gamma, que tiene sentido. Alfa es la función que determina cuántos se van de los susceptibles a los infectados y por lo tanto no trabajan. Y gamma es la fuerza que mide cuánto van de los infectados a los susceptibles de vuelta y por lo tanto vuelven a trabajar. Con lo cual, gamma tiene signo positivo y alfa tiene signo negativo. Esta va a ser la función de producción del modelo, que es básicamente lo mismo, pues solamente que donde iba alfa ahora va un beta, porque el alfa se usa para medir la transmisión de la enfermedad. Pero esta función es una Cobb-Douglas normal, donde esta E, que ven acá multiplicando al trabajo, es cuánto es un multiplicador causado por el capital humano, ¿sí? O sea, es como cuando veían el modelo con tecnología a la Harrod, que la A multiplicaba a la L. Bueno, ahora la A no está multiplicando a la L, pero sí tenemos este número que modela el aumento de productividad debido a la acumulación de capital humano. Eso es lo que mide esta E, que no hay que confundirla con la E de la exponencial. En este modelo son dos cosas distintas, pero usaron los autores la misma letra.
Entonces, le voy a mostrar un segundo para que se vea bien un ejemplo de un equilibrio de este sistema. Mírenlo por un ratito nomás. Esto lo hice con Excel. Este es uno de los casos donde hay equilibrio endémico. Vemos lo que pasa con la población de saludables y de enfermos y vemos que llegan a un equilibrio de largo plazo y vemos que la población crece constante una vez llega al equilibrio. ¿Ven? Porque hay una ligera pendiente positiva, que esa es la B menos D. Es la tasa de crecimiento vegetativo de la población. Pero si vemos la proporción de personas, se mantiene fija. Es decir, esta diferencia no cambia nunca más una vez llega al equilibrio. La porción de enfermos queda fija y la proporción de saludables queda fija. Eso es lo que significa que la enfermedad sea endémica. Siempre va a haber alguien enfermo, pero no va a ser el mismo individuo. Es decir, una vez que alguien se recupera, otro se enferma y por lo tanto siempre va a haber un conjunto de gente que no va a poder participar de la fuerza laboral y va a implicar un shock negativo en la función de producción. Y también un shock negativo en la formación de capital humano, porque en este modelo la gente acumula capital humano a través de trabajar. ¿Sí? ¿Se entendió esto hasta ahora? Sí, profe. Bien. ¿Se entiende el equilibrio epidemiológico en el cuadro este? Sí, sí. Bien. Entonces, ¿cuál es la novedad acá? La novedad va a ser que vamos a introducir una nueva forma de capital que se va a llamar capital sanitario. El capital sanitario representa toda la inversión en salud. Esta inversión puede ser cloacas, agua potable, hospitales, campañas de vacunación. Todo eso va a representar el capital sanitario. ¿Cuál va a ser la función del capital sanitario? Disminuir la efectividad de los contagios. ¿Y cuál va a ser el problema? ¿Cuál va a ser el trade-off de la existencia? Que para invertir en capital sanitario tengo que dejar de invertir en capital físico. Entonces va a haber va a haber un trade-off en donde si yo invierto en salud, el costo de oportunidad va a ser que no puedo invertir en otros tipos de capital de las industrias eh, más generales, ¿sí? O sea, del resto de la economía. O sea, de atrás acá hay un supuesto de que si yo invierto en capital físico K, es de alguna manera más productivo que el capital sanitario, solamente que el capital sanitario te termina beneficiando al darte una oferta de trabajo más grande y más productiva, ¿sí? Pero te termina, no perjudicando, pero te termina costando, representa un costo, porque vos el dinero que destinas a la formación de capital sanitario, que acá está como H, pero no es Human Capital, es Health Capital, lo que vos destinás a la formación de Health Capital se sustrae, como ven acá en la ecuación, de la acumulación de capital físico. Entonces ahí está el trade-off, ¿sí? Destinar dinero a una fuerza de trabajo más sana y que acumula más capital humano con el learning by doing, tiene el costo implícito de que no puedo usar ese dinero para el resto del tipo de capital en la economía. ¿Se entendió este trade-off?
Sí, o invertís en salud o en una empresa, por decir así. O sea, si vos invertís en salud vas a tener más trabajadores, pero sí, yo lo entendí. O sea, Sí, pues ¿se acuerdan cuando vimos el gráfico que yo les mostré? Si ustedes invierten en salud, la proporción de gente endémica que va a estar enferma en el largo plazo va a caer. claro, Bien. Y recuerden que el capital humano se acumula trabajando, con lo cual toda esa gente que está excluida de poder trabajar debido a la enfermedad no está acumulando capital humano. Entonces también te perjudica ese driver del crecimiento a largo plazo. Pablo, te hago una pregunta. Sí. Como me cuesta la intuición del modelo del lado de la recuperación y la enfermedad, como si estar enfermo evita que acumules capital humano, cómo se mide temporalmente esa tasa de contagios. Tipo, no sé, por ejemplo, dura 6 meses la enfermedad y durante esos 6 meses no puedes trabajar. Como eso, ¿cómo lo pensamos en el general? En estas slides no están en el paper original, pero tiene una respuesta muy clara. Los autores van a considerar que el tiempo hasta la recuperación es una variable aleatoria con distribución exponencial y la gamma es justamente el parámetro de la distribución exponencial, con lo cual la esperanza del tiempo de la recuperación es 1 sobre gamma, que es la esperanza de la exponencial. Genial. Así que básicamente es una variable aleatoria exponencial el tiempo que duras enfermo. La duración va a depender de cómo calibres gamma. Ok, perfecto. Entonces sí, está totalmente determinado eso, ¿sí? La duración temporal está modelada, solo que no está en estas slides, pero está modelada. Acá vemos la formación de capital humano, que va a ser simplemente una delta que mide la efectividad, según los autores, de la acumulación de capital humano, y es básicamente lo que va el delta por el L, porque si nosotros dividimos por E a ambos lados de esta ecuación, ¿qué obtenemos? La tasa de acumulación instantánea del capital humano, que lo llamamos G sub algo, generalmente. Si recuerdan K punto sobre K, le ponemos G sub K o delta sub K, lo mismo con el consumo, etc. Lo mismo en la parte de sendero de crecimiento balanceado, que va a ser una de las cosas centrales, porque a través de la hipótesis del crecimiento balanceado, que la acumulación de capital humano se va a igualar a la acumulación del consumo, que se va a igualar a la acumulación del capital, esa es la definición del sendero de crecimiento balanceado, que todas las tasas instantáneas son iguales. Se van a servir de eso los autores para resolver este modelo porque es muy difícil. Cuando ven el hamiltoniano, si no lo vieron ya, se van a dar cuenta. Entonces vamos a ver de vuelta las dos soluciones, como hicimos en Barro, del modelo centralizado, del planificador social que va a maximizar el bienestar social, y vamos a ver la solución descentralizada, donde cada hogar individualmente maximiza según su propio interés y cuáles son las externalidades que surgen a partir de esa solución. ¿Cómo se va a modelar esto? A través de el hamiltoniano, igual que Ramsey. Pero la única diferencia es que este hamiltoniano va a ser 4 o 5 veces más difícil que el de Ramsey. Entonces, vemos el problema de maximización, es bastante similar, ¿sí? Si lo miran acá tengo para ayudarnos, traje el de Ramsey, para recordar, ¿sí? Fíjense justamente cómo encaja perfectamente E a la menos ρ menos n, es exactamente lo mismo que está acá,
Solo que como les dije, n es b menos d. Menos n terminaría en menos b más d, porque se invierten los signos. Así que esto es exactamente igual. Todo esto es exactamente igual que de Ramsey. ¿Dónde cambia? Bueno, acá cambia. En las restricciones. Acá tenemos una sola restricción. Esta vez después se transforma en la acumulación de capital. En Ramsey teníamos una sola restricción y esa restricción, su precio sombra, su lambda, lo único que hace es medir el trade-off entre ahorrar y consumir. Ahorrar y consumir. Sujeto al crecimiento poblacional también. En cambio acá, en este hamiltoniano, tenemos la acumulación de capital como una restricción, la acumulación de capital humano como otra restricción, la acumulación de fuerza de trabajo, que va a depender, además de los nacimientos, de las funciones gamma y alfa. Alfa negativamente porque saca gente de la fuerza laboral y gamma positivamente porque es la fuerza de la recuperación. Vemos que acá están ambas en función de H sobre K. Y esta es la gran innovación del modelo, que la recuperación y la infección están vinculadas a variables económicas y no a variables biológicas puras. Es decir, las decisiones de inversión en capital humano o capital sanitario van a afectar nuestras funciones de infección y recuperación de la enfermedad. Bueno, luego seguimos. Tenemos la restricción de el gasto y la depreciación en capital sanitario, las condiciones iniciales que están dadas, así que no hay mucho problema. Bueno, acá hacemos el supuesto de sendero de crecimiento balanceado, que ya lo habíamos nombrado y lo habíamos escrito ya numerosas veces, donde se igualan todas las tasas de crecimiento. Y acá vemos nuestro hamiltoniano. Como ya sabemos, hay dos equilibrios. Un equilibrio no nos importa porque no hay enfermedad, y otro equilibrio sí nos importa, es el que vamos a analizar ahora. Como tenemos varias variables de control y de coestado, el hamiltoniano termina siendo una cosa gigantesca. A primera vista, obviamente, no se va a entender mucho, con lo cual vamos a ir de a poquito desmenuzándolo. Primero tenemos nuestra función de utilidad que venimos manejando desde siempre. Después tenemos la primera restricción, que es el lambda sub 1, que va a tener que ver con la acumulación de capital. ¿Sí? Esta es la ecuación de acumulación de capital. El lambda sub 2 con la de capital humano, el lambda sub 3 con la fuerza laboral y el lambda sub 4 con la formación de capital sanitario. Es decir, tenemos 4 variables de coestado, a diferencia de Ramsey que teníamos una. ¿Sí? Si te veo acá es bastante... En Ramsey tenemos la función más una sola restricción, una variable de control, el consumo, y una variable de coestado, la acumulación de capital. Acá tenemos 2 variables de control, el consumo, C, y el gasto en capital sanitario, M, y 4 variables de control, que tienen que ver con las restricciones. ¿Sí? Las variables de coestado son el capital físico, el capital humano, la fuerza de trabajo, o sea, la evolución, y la evolución del capital sanitario. Esas van a ser nuestras variables de coestado, lo que yo no controlo. Acá tenemos las condiciones de primer orden. Bueno, ahora como se va a terminar en 10 minutos la reunión, vuélvanse a conectar, porque vamos a seguir, porque todavía no terminamos ni por casualidad. No voy a ahondar mucho en esto. Lo importante de entender es que cada una de estas, C y M son las variables de control, por lo tanto son derivadas
que la igualan a 0, mientras que todas estas K, E, L y H, que están igualadas a su lambda punto, o sea, la derivada del lambda con respecto al tiempo, son las variables de coestado, y tenemos las 4 condiciones de transversalidad, que como ya vimos, existen solamente para asegurar que no haya sobreacumulación de ninguna variable de ningún tipo de capital. ¿Sí? Fíjense esta particularidad. En Ramsey normal no teníamos ningún lambda externo dentro de la derivada, ¿sí? Solo teníamos el que pertenecía a esa propia... O sea, no había... El precio sombra del capital tenía que ver solamente con la decisión de ahorro y consumo. En cambio acá tenemos no linealidades y efectos cruzados, porque el precio sombra del capital va a depender también del precio sombra de otras variables. Como pueden ver acá, lambda sub 3 juega dentro de la condición de K. Y lo mismo para los otros, ¿sí? Lambda sub 2 y lambda sub 1 juegan dentro de la evolución de lambda sub 2. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales no lineales. Esto, para resolverlo de manera analítica, es imposible o intractable generalmente. Lo que vamos a hacer es valernos de ciertos supuestos y de ciertas conveniencias, como por ejemplo la segunda condición, que lambda 1 es igual a lambda 4. Esto los autores lo van a recontraexplotar para llegar a una solución. Y a través de varios reemplazos algebraicos van a derivar la ecuación fundamental, que es este choclo, que yo obviamente no pretendo que lo entiendan y que obviamente acá en el cuadrito lo vamos a resumir, pero esto sería como la ecuación fundamental una vez que hacen toda una serie de transformaciones algebraicas que están en el paper y que muchos nos interesan porque no son más que hacer álgebra. En última instancia no cambian lo que queremos estudiar, que es cómo impacta en el crecimiento esto. Y acá lo dice claramente que esta ecuación, la ecuación 19 del paper, la vamos a dividir en dos lados. El lado izquierdo, el peso de la salud, y el lado derecho, el peso de capital físico. Y los autores van a decir que mientras se pueda resolver 19 para X, y X es H sobre K, ¿ok? Estamos siempre viendo el ratio de capital sanitario dividido capital físico. Mientras se pueda resolver esta ecuación, vamos a encontrar algún óptimo, es decir, una razón óptima de capital sanitario a capital físico. ¿Por qué quiero esto? Porque yo quiero saber cuál es la inversión óptima en cada uno de estos distintos tipos de capital para que el trade-off me quede bien alineado. Porque como sabemos, cedemos fondos que podríamos utilizar para expandir el capital físico y por lo tanto la economía para los gastos médicos que mejoran la salud de la gente. Entonces yo quiero obtener el óptimo de esas dos cosas y para eso los autores arman esta mega ecuación cuya única función simplemente es intentar encontrar el óptimo de capital sanitario y capital físico. Sinceramente, esta mega ecuación, los autores del paper van a valerse de límites y condiciones que le van a ir imponiendo a lo largo del paper para poder llegar a la solución. Es decir, no lo van a resolver analíticamente ni por casualidad. Lo importante es que
efectivamente logran demostrar que hay al menos un punto de solución y que hay por lo menos un óptimo. Por lo tanto, va a haber un ratio de H sobre K que va a ser el óptimo. Y acá lo podemos ver, ¿sí? Cuando se intersectan los dos lados de la mega ecuación esta 19, ¿sí? Que acá hay un igual, este lado, el más grande, y el otro, el que tiene el 1 menos beta sobre beta, cuando se intersectan, es que existe el óptimo. Entonces vemos que el X estrella va a ser la relación H sobre K, es decir, capital sanitario dividido capital físico, que me da el mejor trade-off. Me da el mejor nivel de salud, el mejor nivel de productividad de la fuerza laboral, el mejor nivel de acumulación de capital humano, sabiendo que la enfermedad va a existir y va a prevalecer, y el mejor nivel de capital físico para que yo no sacrifique la expansión y el crecimiento económico porque estoy sobreinvirtiendo en un capital y descuidando el otro. Ese es el corazón conceptual de este modelo. Encontrar ese óptimo. ¿Se entendió? Más o menos, honestamente. A ver, escucho dudas. Sobre la parte matemática, a ver, no hagan foco en eso. Lo importante es entender el trade-off de capital físico y sanitario. ¿Qué dudas tienen? O sea, eh, entiendo que tiene que haber un punto de equilibrio, se va a situar en estas dos curvas, digamos, sí, se cortan, se intersecan, pero digamos, ahí es cuando se reduce a cero el trade-off, digamos. No, eso no me quedó claro. Claro, o sea, lo que vos perdés de crecimiento porque estás sacándole fondos a la acumulación de capital para invertir en sanidad, se compensa con lo que vos ganás por tener una fuerza de trabajo más grande y más productiva y con mayor capital humano. Ese costo y ese beneficio se igualan en el óptimo. Ok, ahí está, perfecto. O sea, profe, el capital físico tiene que ser igual al gasto en sanidad, digamos, en el óptimo. ¿O no entendí mal? No, los beneficios marginales que te da invertir más en capital físico tiene que igualarse con el beneficio, o sea, perdón, el costo de lo que vos dejás de acumular de capital físico para acumular capital sanitario se tiene que igualar con el beneficio que vos obtenés por tener una fuerza de trabajo más sana y mejor formada, porque recordemos que acá el capital humano se acumula trabajando. Si la gente no puede trabajar, no puede acumular capital humano tampoco. Bien, buenísimo. Gracias. Bueno, vuelvan a conectarse que necesitamos ver la solución descentralizada dentro de 10, 15 minutos, ¿ok? ¿Es Nos el mismo vemos en... link? Sí. Ah, bueno.
Bueno, hay gente todavía queriendo entrar. Bueno, ahora sí somos más o menos todos, ¿no? Vuelvo a compartir pantalla. ¿Alguna duda o consulta? Por el momento no, profe. Bueno, entonces recapitulamos una vez más. Tenemos un modelo epidemiológico que lo que va a hacer es impactar en la cantidad y la calidad también de la fuerza laboral de una economía. La innovación es que ese modelo epidemiológico, las funciones que determinan cuánta gente se enferma y cuánta gente se recupera van a depender de la razón que hay entre capital sanitario y capital físico. Y básicamente lo que hacemos a través de resolver el hamiltoniano con todas las variables, con las dos variables de control que son el consumo y el gasto médico, y las variables de coestado que son la acumulación de capital humano, la incorporación de gente a la fuerza de trabajo, la acumulación de capital físico y la acumulación de capital sanitario, más las cuatro condiciones de transversalidad que son las que marcan un límite para que no haya sobreacumulación en el óptimo, que eso ya lo vimos con Ramsey, es la misma mecánica que Ramsey, no tiene más profundidad que eso. Derivamos una mega ecuación que al resolverla nos da el óptimo entre capital sanitario y capital físico. Y ese óptimo es donde obtenemos el mayor beneficio de la fuerza laboral saludable, manteniendo la enfermedad a raya o aumentando o disminuyendo el tiempo que tarda la gente en recuperarse, compensado el costo de dejar de acumular capital físico, que si no hubiera enfermedad no habría necesidad de hacer ese gasto en capital sanitario. Hay una consecuencia que es muy importante del modelo con enfermedad persistente, que es que todas las variables, todos los parámetros afectan la tasa de crecimiento a largo plazo. Mientras que en el modelo que se basa, el de Lucas, solamente la efectividad de la acumulación de capital humano es la variable que determina el crecimiento a largo plazo. Entonces, en conclusión, todos los parámetros tienen algún efecto, con lo cual después en estas filminas, fíjense bien, hasta el factor de descuento tiene efecto en la tasa de crecimiento porque afecta la decisión de consumo, y como afecta la decisión de consumo, afecta también la decisión de cuánto se invierte en gastos médicos también, o en inversión de capital sanitario también. Entonces, inclusive la impaciencia de los agentes va a terminar afectando la tasa de descuento a largo plazo y la tasa de crecimiento a largo plazo, cuando en el modelo de Lucas, que es el mismo modelo que pero sin enfermedad, la tasa de descuento solo tiene efectos en niveles, pero no tiene impacto sobre el crecimiento de largo plazo. Eso es importante. Acá todo
va a tener algún tipo de impacto en el crecimiento. La tasa de descuento va a ser negativo el impacto. La participación en el capital físico también va a ser negativo porque ya habíamos hablado de este trade-off. Si yo invierto demasiado en capital físico sin equilibrar con el capital sanitario, tengo una economía más grande y hay más contacto entre las personas. Al haber más contacto entre las personas, la enfermedad se va transmitiendo más rápido. Entonces, por eso es generalmente la acumulación de capital físico favorece a la expansión de la enfermedad también. Por eso es necesario invertir en salud para contrarrestar eso. Y acá la tasa de natalidad también, pero como el resultado es ambiguo y los autores calibran y dicen que más o menos impacta negativamente, aunque bueno, supongo que será por el efecto per cápita, pero no. Yo leí el paper original y tampoco es muy determinante lo que dicen acerca de la tasa de natalidad. Vamos a ir al modelo descentralizado, donde va a haber resultados similares al modelo de Barro, es decir, que los individuos no van a tomar en cuenta ciertas externalidades que el planificador sí toma en cuenta y por lo tanto van a llegar a un equilibrio subóptimo. Bueno, acá los supuestos que se hacen, que dice que las filminas es los obvios, ya no es más un planificador, ahora cada familia representativa maximiza su propia utilidad y no es un planificador que está maximizando la utilidad total. Y cada familia es demasiado chica en relativamente a la población total como para entender el efecto que sus decisiones toman sobre el todo, sobre la generalidad. Y eso va a importar porque en el óptimo de las familias, esto es lo que dicen básicamente en el paper y las filminas, ¿sí? Que acá cambian un poco las ecuaciones, pero cambian apenas. Simplemente hay un pi que representa la probabilidad de contactar con alguien infectado de las familias, como estamos viendo desde el punto de vista descentralizado, pero no cambia en gran parte la dinámica. Lo único que va a hacer es generarme una externalidad negativa. Acá tienen que plantear de vuelta el hamiltoniano, pero solo para cambiarle una letrita. Esto es casi igual, salvo que cambia que este número pi va a multiplicar la función de infección. Llegamos a una ecuación similar, fundamental. Y acá vemos que el óptimo descentralizado es menor que el óptimo centralizado. Y la razón es bastante sencilla. Que al estar maximizando cada hogar su bienestar individual, la cantidad, si no hay ningún tipo de intervención del gobierno, la cantidad de capital sanitario total al que se llega a través de el modelo descentralizado es menor que la óptima, porque todo hogar maximiza su propia salud e invierte lo justo para su propia salud, y eso lo que hace es que no se invierta lo suficiente como para tomar en cuenta lo que se necesita para el total de la sociedad. Eso es lo que van a decir los autores, a grandes rasgos. Es decir, el individuo de vuelta no internaliza ni la externalidad positiva que toma al invertir en salud el individuo, ni la externalidad negativa que toma al invertir en capital físico el individuo. Eso quiere decir que, básicamente,
en la solución descentralizada se va a elegir priorizar el capital físico porque le genera más flujo de utilidad futura al individuo que el capital sanitario. O sea, el capital sanitario, el individuo va a invertir pura y exclusivamente lo que necesita para estar bien él en particular y no el bienestar social. Esta analidad genera una falla de mercado donde la solución de mercado de la cantidad de capital sanitario es subóptima, ¿sí? Eso es el resultado central del equilibrio de mercado. Y básicamente lo que va a argumentar es que esto es básicamente una falla de mercado y por lo tanto, como es una falla de mercado donde el mercado subproduce la cantidad de capital sanitario, de servicios de salud necesarios para el óptimo, entonces el gobierno es el que tendría como que intervenir y garantizar el óptimo social. Esto es importante porque, como hablamos, el motor de crecimiento de este modelo es el aprender haciendo. No olvidemos eso. Cuando no hay enfermedad, lo único que el motor de crecimiento a largo plazo es el aprender haciendo. Lo que pasa es que eso lo van a ver en un modelo después. O sea, esta clase tendría que estar después de la de Romer. Está antes por una cuestión de cronograma, pero va a ser más fácil que entiendan esto una vez que vean un modelo de learning by doing que se concentre en ese concepto. Acá yo estoy obligado a suponer que lo saben de alguna manera, porque no es lo central. Lo central es cómo la enfermedad afecta el aprender haciendo. Y todavía no vieron un modelo donde el aprender haciendo es el motor de crecimiento, que es el que viene ahora, el de Romer. Pero bueno, salvando esas distancias, recordemos que lo importante es el aprender haciendo, que en este modelo el motor de crecimiento a largo plazo es ese, y por lo tanto, si la solución de mercado me lleva a una cantidad de servicios sanitarios subóptima, entonces el aprender haciendo también se va a ver afectado negativamente y la tasa de crecimiento también va a ser subóptima. Ese es el punto, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Por ahora no, profe. Bueno, alguien más porque eso fue todo. O sea, el resto es matemática. A ver. Ok, bueno. Vamos a cerrar esto. Más o menos. Acá está el paper original de Goenka y Liu. Solo para que vean que no se pierden demasiado, ¿sí? Acá toda la introducción es simplemente hablar de, bueno, la motivación del paper, presenta el modelo epidemiológico que ya lo vimos, las ecuaciones diferenciales, la solución de equilibrio. Acá es donde está el gran chiste, donde define las condiciones de Inada para el alfa y el gamma, ¿sí? De esta curva, les impone la curvatura neoclásica de siempre, y de eso se van a valer para poder resolver el sistema. ¿Se entiende? Porque si no, este sistema de hamiltoniano
con precio sombra con efecto cruzado, resolverlo analíticamente es muy difícil. Entonces, como ven, se apoyan de esa condición de que el lambda sub 1 es igual a lambda sub 4, y a partir de esa igualdad empiezan a simplificar, siguen simplificando y reemplazando, y todo el paper es esto: manipulación algebraica, supuesto, manipulación algebraica, supuesto, manipulación algebraica, supuesto, así hasta que llego a la mega ecuación esta 19. Después van a utilizar límites, que estos salen de las condiciones de nada, que eso ya pusieron a las funciones alfa y gamma. Aprovechándose los límites que ellos ya impusieron, obtienen este comportamiento de las funciones de ambos lados de la ecuación y derivan o demuestran que hay al menos un óptimo. Después, con la economía descentralizada no se detienen mucho, presentan la versión modificada del sistema, el mismo hamiltoniano, y dicen lo mismo básicamente, que va a haber una externalidad negativa y que la provisión va a ser subóptima. Bueno, ahí les mostré un poco el paper original para que vean que efectivamente no se pierde mucho. Lo único que se pierden si no lo ven es un poco de matemática, pero nada más. Entonces, si no tienen dudas, ya los libero. ¿Sí? Perfecto, profe, muchas gracias. 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 Listo, nos vemos. No, Hasta luego, buenas noches. Chao, gracias. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches.